Gracias, precioso Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos hoy, un miércoles, con mucho deseo de querer seguir aprendiendo más sobre ti, Señor. Gracias por esta nueva clase. Te pedimos que nos guíes a toda verdad, que nos permitas poder estar acá, Señor, conectados contigo, con tu palabra, con el Espíritu Santo. Yo bendigo a cada una de las personas que va a escuchar esta enseñanza el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos guíes, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amados. Bueno, primero que todo, bienvenidos. En la clase de hoy, pues vamos a continuar en la misma dirección en la que hemos estado, ¿verdad? De unos a otros. ¿Cómo fue que empezamos este volumen 3 con Lucas 6:31? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lucas 6:31. Y hemos estado en unas clases increíbles que giran en torno a otras personas, que giran en torno al prójimo. Todas estas enseñanzas tienen que ver con el amor de Cristo. Estamos justo aquí. En la clase pasada vimos exhortándonos unos a otros y ahora tenemos amonestándonos unos a otros. Bueno, vemos el falso y verdadero, lo vamos a dejar para el final como siempre, ¿verdad? Y vemos acá el dibujito que tiene una pregunta. ¿Le digo o no le digo? Vemos acá una palabra de nuestro Señor. Colosenses 1:28. Amonestando a todo hombre a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vea qué palabra más importante. Amonestando a todo hombre, a todos, 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 amonestando a todos. ¿Cuál es el fin? Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el fin de todo esto, de las amonestaciones, que seamos presentados perfectos delante de Cristo. Muy bien, vamos a ver de qué trata esta clase. La franqueza levanta a un hermano. Ser franco, ser directo. Lea Proverbios 24, versículo 24 al 26 y conteste las siguientes preguntas. Muy bien, vamos a ir a la palabra. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué error debe evitar? El versículo 24 nos lo dice. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le aborrecerán las naciones, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Y hay una promesa al final de este proverbio. No sé si tiene que ver con la vida amorosa de las personas, pero pareciera que tiene que ver con eso. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Entonces, ¿qué error se debe de evitar acá? Bueno, justamente el error que debemos de evitar es justificar al malo, encubrir su pecado. Eso tenemos que evitarlo a toda costa. La segunda pregunta dice, ¿qué es lo correcto de hacer? En el versículo 25 y 26 nos lo dice claramente. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Entonces, ¿qué es lo correcto? Reprender, decir la verdad. Es lo que debemos de hacer. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Lo acabamos de leer. Bendición, bendición, bendición. Sobre ellos vendrá gran bendición. Es lo que nos enseña la palabra. Número 2. Hay que desechar según Efesios 4:25. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que tenemos que desechar? ¿Y qué debemos de hablar según Efesios 4:25? Vamos a la palabra. Vean qué importante. Entonces, debemos de evitar justificar al malo. Lo correcto es reprenderle y no encubrir el pecado, sino decir la verdad. Y el resultado que hay cuando amonestamos a alguien es de bendición, amado, de bendición. Incluso el proverbio nos muestra una promesa. Besados serán los labios del que responde palabras rectas.
hipócritas. ¿Qué dice la palabra en Efesios 4:25? Adelante. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Desechando la mentira La mentira. y hablar la verdad. ¿Verdad? Así es, amén. Amados, muy importante. Desechar la mentira y hablar la verdad. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Él miente desde el principio. En cambio, Jesucristo es la verdad y nosotros ahora somos hijos de él. Por tanto, debemos de hablar la verdad, no decir mentiras, no hablar con mentiras, desechar las mentiras porque no vienen de Dios, sino que su fuente es otro lugar, un lugar malvado, perverso. El padre de mentira es Satanás y Jesucristo es la verdad. Hay que hablar la verdad cuando exhortamos. Recordemos dónde estamos. Estamos en una clase donde estamos hablando sobre la exhortación, sobre la amonestación. Bueno, en la clase pasada vimos lo que fue la exhortación precisamente. En esta clase estamos viendo lo que es amonestar, amonestar, amonestar. Viene en la misma dirección. Hay que hablar la verdad cuando exhortamos. Esto requiere valentía, por supuesto. Requiere que seamos valientes. Es de valientes exhortar, confrontar, amonestar, porque la gente no está siempre dispuesta a escuchar la verdad. Aquí siguiendo el texto. Amonestar es un riesgo, pero lo hacemos para el bien del otro. Es un bien, amado, que le hacemos a otra persona cuando estamos amonestando. Lo hablábamos en la clase pasada. Tenemos que exhortar. Es parte del amor, de vivir en comunión con la gente de la iglesia. Estamos creciendo juntos, nos estamos afilando juntos, estamos en este camino juntos, los unos a los otros, haciéndonos todas estas cosas, exhortándonos, amonestándonos, amándonos, animándonos. Lo hemos visto durante todas estas clases. ¿Cuánto más esta parte de exhortación, de amonestación, que se ha dejado de lado? Es importante, amado. La verdad nos hace libres y es importante que seamos confrontados. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos avanzado en nuestra vida espiritual? Es cuando hemos sido confrontados, hemos sido exhortados, hemos leído una palabra que nos ha impactado la vida, hemos escuchado un testimonio. Esta parte es muy importante. Amonestar, exhortar. Y hay gente que lo necesita porque continúa en su pecado. Necesita ser amonestado por gente más madura. Necesita ver que lo que está haciendo está mal y nosotros necesitamos hacérselo ver. Es un riesgo. No todos están dispuestos a escucharnos o a escuchar la verdad. Y vemos que la palabra de Dios está llena de confrontación. Nos confronta con todos nuestros pecados, con toda nuestra naturaleza caída. Nos confronta, pero también nos da vida, nos cambia, nos transforma, nos hace más como Jesús. Esta es la obra del Espíritu Santo, llevarnos a la estatura del varón perfecto, hacernos como Jesús. Es muy importante. Número 3, a fin de cuentas, es más apreciado el qué. Podemos ir a la palabra en Proverbios 28:23. El que Así es. reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Muy bien, a fin de cuentas, es más apreciado el que reprende que la persona que lisonjea. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de lisonjear? Quiere decir adular o en otras palabras más populares como echar flores. Vamos a hablar un poquito de eso. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Vean que el hombre que reprende hallará mayor gracia que la persona que anda echándole flores a otra. Sinónimos de adular, de lisonjear. Eso es como halagar en exceso, echar flores. Bueno, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Endulzar el oído, agradar falsamente, decir lo que la persona quiere oír. Eso es lisonjear o adular. Es como decir algo bonito que no necesariamente es verdad, con el fin de quedar bien o evitar un conflicto. Vea usted qué grave. En cambio, amonestar es corregir, exhortar,
advertir, llamar la atención, reprender, pero con amor es instruir y guiar. Como leíamos en Colosenses 1:28, amonestando a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo. Amado, amonestar es confrontar con la verdad, con amor para ayudar a alguien a cambiar y a crecer también. Que crezca, que no se quede ahí. El fin de todo esto es que crezcamos, que avancemos. La amonestación es parte de nuestra vida cristiana. Es muy importante. Amado, el que adula puede perder a esa persona, pero el que amonesta realmente quiere ver crecer a la persona. Qué importante. Entonces vimos dos conceptos, ¿verdad? Lisonjear o adular, y entendimos mejor amonestar. ¿Qué motiva a la gente a adular en lugar de amonestar? Bueno, lo estuvimos viendo, ¿verdad? Evitar conflictos, querer quedar bien o incluso buscar aceptación, amado. ¿Lo ha visto usted en los grupos de la iglesia? Y a veces esa gente en ciertos pecados, pero nosotros queremos estar ahí, encajar ahí, ser aceptados ahí. Pero esta gente necesita ser exhortada, necesita ser amonestada. Amado, esto pasa dentro de la iglesia. Debemos entender esta palabra porque tenemos que ponerla en práctica, exhortando, amonestando, todo esto en amor, amado, animándonos. Lo hemos estado viendo, podemos repetir todos los títulos de todas las clases que hemos tenido de este volumen 3 y de esto se trata. Así es como vivimos en comunión, en la iglesia. No podemos escoger a nuestros hermanos en Cristo. Ya lo habíamos dicho en una clase anterior. Gente que viene de diferentes lugares, de diferentes rollos, de diferentes situaciones, todos luchando con cosas diferentes. Pero para eso estamos, para crecer juntos, para apoyarnos, para llevar las cargas los unos de los otros, juntos, juntos hacia adelante. Esta es la iglesia, amado, donde nos edificamos unos a otros. Por eso es importante congregarnos. No dejen de congregarse. La palabra misma lo dice. No dejen de congregarse. Congréguense. Somos el cuerpo de Cristo, la manifestación de Cristo mismo, el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Aprenda a ver a Cristo en sus hermanos, amado. Cristo está aquí con nosotros. Sí, aprendamos a ver a Cristo en las otras personas. Amemos, reprendamos, exhortemos, animémonos los unos a los otros constantemente, todos los días o al menos cuando nos veamos, amado. Número 4. Al ser confrontado con nuestros pecados, ¿cómo debemos responder? Proverbios 28:13. ¿Qué dice la palabra? Vean que hoy hemos estado viendo Proverbios. ¿Qué es Proverbios? Sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios para la vida diaria. Usted en Proverbios halla de todo para resolver los problemas de su vida diaria, para poder sobrellevar el día, amado, con sabiduría. Sabiduría del reino de Dios. Adelante, ¿qué dice la palabra? Proverbios 28:13. El que Así es. encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El que encubre su pecado, el que encubre sus pecados, no prosperará, amado, no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Vea qué palabra más fuerte, amado. Nos confronta, nos dice que dejemos de encubrir pecados, ya sean pecados ocultos o pecados evidentes que están ahí, que todos los pueden ver. Entonces, al ser confrontados con nuestros pecados, ¿cómo debemos responder? Bueno, confesando y apartándonos de esos pecados. Encubrir nuestros errores es la mejor manera de garantizar nuestro fracaso, amado. Vea qué fuerte. En cambio, la honestidad garantiza el perdón que buscamos y necesitamos. ¿Se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo cuando venía este grupo de hombres para apedrear a aquella mujer? Y Jesucristo no la juzgó y le dijo a las personas estas que tenían sus piedras listas para golpearla a ella y para matarla. Eran muchas personas, amado. Y una piedra, depende de dónde usted la lance,
esa piedra lo va a matar a usted, o lo podría fracturar, o le podría hacer una herida, amado. No crea que una piedra, que lanzarle una piedra a alguien, ¿verdad? Esa persona pues va a salir bien de ahí. No, una piedra duele, amado. Y estas personas tenían la costumbre de que si alguien era sorprendido en adulterio o en alguno de esos temas sexuales, amado, llegaban y apedreaban a la persona. Pero Jesucristo les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ve, amado, todos tiraron sus piedras al suelo. ¿Sabe por qué? Porque todos somos pecadores. Todos pecamos de alguna manera. Y le dice el Señor, mujer, ¿dónde están? Parafraseadamente se los estoy diciendo, amado. No recuerdo bien el texto. ¿Dónde están los que te acusaban? Y el Señor le dice, pues ni yo te juzgo. Vete y no peques más. Vete y no peques más. El Señor nos perdona. Ojo con esto. El Señor nos perdona. Él nos ama. Él murió por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. El Señor nos perdona, pero Él nos invita a dejar esa vida de pecado. No peques más. Vete y no peques más. No peques más. ¿Y qué dice el texto acá? En Proverbios 28, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar y apartarse alcanzará misericordia. Es muy importante, amado, la confesión de pecado. Dice la palabra que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Es muy importante que confesemos nuestro pecado lo más pronto posible, que no hayan pecados ocultos, amado. Eso endurece nuestro corazón, paraliza nuestro propósito. En esa situación no prosperamos, no crecemos, nos estancamos. Necesitamos empezar a confesar pecados, amado. Confiésele sus pecados a Dios. También si son temas sensibles, si son temas profundos, acérquese a un hermano en Cristo de confianza. Para eso está la iglesia. Deposite sus cargas sobre otras personas, sobre las personas correctas. Busque generalmente gente madura, amado. Gente que pueda entenderlo, que pueda comprender la situación que usted está viviendo. Usted no le va a contar sus problemas o con lo que usted está luchando a un chico de 15 años, por ejemplo, que él está viviendo otras cosas, que no ha vivido lo suficiente como para tener una respuesta. Una persona de 18, de 20 años, que generalmente no tiene la madurez para entender ciertas cosas, para dar ciertos consejos. Habrán algunos pocos que sí, porque hay chicos muy listos, pero el punto es que confiese su pecado. No encubra pecados, ni los suyos ni los de otra persona, mas si confiesan esos pecados, alcanzarán misericordia. Hay bendición de Dios ahí, amados. Es muy importante. Número 5. El propósito de amonestar es, lo habíamos leído en Colosenses 1:28, presentar perfecto. Esto quiere decir maduro en Cristo. Esta meta tan noble nos debe motivar a seguir luchando y confiando en el poder de Dios. Versículo 29. En Colosenses capítulo 1, versículo 29. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Por el poder de Cristo que obra en mí. Esta es la meta, amado, y nos debe motivar a seguir luchando, confiando en el poder de Dios. ¿Cómo amonestar? Para instruir a otros hay que estar llenos de ¿qué? Según Romanos 15:14, para poder amonestar a otros, para poder instruir a otros. ¿Qué dice la palabra? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Vea qué importante. Estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos
unos a los otros. Entonces, para instruir a otros hay que estar llenos de bondad, amado. Y para instruir a otros hay que estar llenos de conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que debemos tener, amados? La palabra, por supuesto. Vean qué importante, amado. Llenos de bondad, ser bondadosos, ser benignos, ser mansos, humildes, buenos, amado, y estar llenos de conocimiento. Esto para instruir, amado. Si usted no sabe sobre un tema, mejor ni se meta ahí. Es importante tener conocimiento sobre ciertas cosas. Si usted es profesional, por ejemplo, usted conoce su área, la domina, habla con propiedad sobre ello. Así debemos de ser en estos temas para instruir a otros. Hay dos formas de conocimiento o dos maneras de hacer eso para instruir a otros. El que se estudia, el que usted ha leído, en el que ha profundizado, entonces usted puede hablar sobre el tema porque usted lo estudió, porque usted lo conoce, porque usted ya ha platicado antes, lo sabe, ha leído sobre el tema, tiene conocimiento, puede hablar con propiedad sobre él. Y está el otro tipo de conocimiento, que es el haberlo vivido, donde usted habla desde su testimonio, desde su experiencia. Por ejemplo, pongamos el tema del alcoholismo. Usted conoce, usted tiene conocimiento sobre lo que provoca el alcohol en nuestro cuerpo, las desventajas de consumir alcohol, los peligros de estar ebrio, los problemas en la salud que puede traer con el tiempo. Y usted se lo explica a la persona, intenta instruir a la persona, intenta aconsejar a la persona en el tema del alcohol. Muy bien, usted conoce del tema porque lo ha leído. Y después está el otro hermano que también conoce sobre el tema, pero no desde esta perspectiva científica o de estudios o de libros, sino más bien desde su testimonio, desde su experiencia en la vida, porque resulta que él ha sido rescatado del alcoholismo. Él conoce ese mundo, sabe lo que es estar ebrio, sabe lo que se siente, sabe lo que provoca, los peligros de estar así. Puede hablar del tema desde su testimonio personal, puede instruir a otra persona desde su testimonio personal. Tal vez no con tanto detalle como sí lo hizo la otra persona que conoce el tema a profundidad porque lo leyó y se le facilita porque es una persona estudiosa, pero esta otra persona habla desde su propia experiencia y ahora es libre porque tiene a Cristo. Vean qué importante. Entonces, llenos de bondad y de conocimiento sobre el tema. Amados, si usted no sabe sobre algún tema en específico, si no lo ha vivido y si no conoce, mejor no se meta ahí, porque va a ser difícil que usted pueda conectar con esa persona o que usted le pueda dar algún consejo sabio o algo que a él le sirva o a ella le sirva para salir de ahí. Entonces, llenos de bondad y de conocimiento sobre el tema. Así debemos de amonestar. ¿Cómo sería una amonestación sin bondad? Bueno, si no hay bondad, esa amonestación va a ser dura, va a ser hiriente, va a ser fría. ¿Y cómo sería una amonestación sin conocimiento? Bueno, esa amonestación va a estar seguramente equivocada y podría hasta dañar a la persona. Hay que conocer, amado, para instruir, hay que conocer sobre un tema, hay que conocer sobre temas. Así podemos conectar con esas personas que están teniendo esas luchas y esos problemas. Muy bien, sin conocimiento podemos hacer más daño que bien. Oiga usted, amado, si no hay conocimiento, podríamos hacer más daño que bien. Se necesitan conocimientos bíblicos y conocimiento de la situación del hermano para poder amonestar, para que la amonestación sea acertada. Entonces, conocimiento de la situación de vida, conocimiento sobre esas luchas, sobre esas situaciones, sobre esos problemas y conocimiento bíblico, por supuesto. Necesitamos tener la palabra en nosotros. La palabra es lo que aviva a la gente, no mis palabras humanas, por más bonitas que sean, por más bonitas que yo quiera hacerlas sonar. No, mis palabras humanas no reviven a nadie, no le dan vida
vida a nadie. Lo que sí le da vida a la gente es la palabra de Dios. Le decían los discípulos a Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La palabra es la que nos da vida, la que nos da aliento, la que aviva nuestro espíritu, nuestro ser. Es la palabra de Dios la que hace esto en nosotros. Nos alimenta, nos da de beber. Vea estas metáforas tan hermosas que utiliza el Señor en su palabra. Fuentes de aguas vivas. De tu interior fluirán ríos de aguas vivas. Vea qué poderoso, amado. Así es la palabra, como un río de agua viva que fluye dentro de nosotros y sale de nosotros y le da de beber a otros. Es el pan de cada día, el pan espiritual para nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, comida física, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, su palabra, sus palabras, su palabra llena de vida, está viva. Muy bien. Número 7. Santiago 1:19 dice que debemos ser listos para qué y lentos para qué. ¿Qué dice la palabra? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Debemos de ser prontos para oír, lentos para hablar y para airarnos también. ¿Cuántas veces escuchamos a medias e interrumpimos para dar una exhortación sin saber realmente cuál es la situación? Se ha visto a veces usted, amado, en una conversación, tal vez la persona le está contando algo a usted y usted la interrumpe y no la deja terminar. No debemos sorprendernos cuando las personas se resisten a la amonestación porque sienten que no los estamos escuchando o que estamos mal informados también. A veces se da, amados, que no somos buenos oyentes, no somos buenos para escuchar a otros. Nos cuesta escuchar sin interrumpir y no debería de ser así. Debemos aprender a escuchar, lentos para hablar y también para airarse. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la palabra. Está completamente alejada de Cristo. Esta ira de nosotros es puro pecado, amado. Completamente alejada de Dios. No obra su justicia. Entonces debemos aprender a escuchar. Escuchar lo que mi hermano me está diciendo, lo que me está contando. Tengo esta situación, me pasa esto, esto, esto y esto. Amado, tenemos que escuchar para saber cómo vamos a exhortar a esa persona, para saber cómo la vamos a amonestar, siempre desde el amor, por supuesto. ¿Cómo vamos a aconsejar a alguien si no lo escuchamos primero? Esto es a lo que se refiere. Debemos de ser buenos oyentes, amado. Muy importante. 8. En Primera de Corintios 4:14, Pablo escribió a los corintios, no para qué, sino para qué. ¿Qué dice la palabra? No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Amén. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo lo entendía. Esto no es para avergonzar a nadie, sino para amonestar. ¿Cómo? Como si fueran hijos amados. Amonestar requiere firmeza, no dureza, firmes, no duros. Avergonzar a alguien públicamente es contraproducente, no está bien. Esto causa rebeldía en vez de arrepentimiento. Entonces, no avergonzamos, amonestamos. No avergonzamos, amonestamos. Y esto con amor, amando a la persona, a las personas a las que voy a amonestar. Muy bien. Lea Gálatas 6:1-2 y conteste las siguientes preguntas. Número 9. ¿Qué tipo de persona califica para restaurar a otros? No es cualquiera, amado. ¿Quién califica? ¿Qué dice la palabra? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. ¿Quién califica para restaurar? Vosotros que sois espirituales. Amén, así es. Vosotros que sois espirituales, ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre. ¿Con qué espíritu debe exhortar al caído? Con espíritu de mansedumbre. Entonces, el que califica para restaurar es el que es espiritual. Y con el espíritu que se debe exhortar al caído es con un espíritu de mansedumbre, así como Cristo. Imítenme a mí, que soy manso y humilde
humilde de corazón. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Espíritu de mansedumbre, mansos, llenos de paz, de bondad, de amor. Es así. Luego, la siguiente pregunta dice, ¿cómo cambia el versículo 1 si sustituimos las palabras regañar o castigar? Bueno, claramente cambia completamente el enfoque. Si cambiamos la palabra restaurar, prácticamente que se convierte en una condena. Cambia completamente el enfoque del texto. Debemos de enfocarnos en restaurar. Esto es recuperar, sanar, levantar a nuestros hermanos en Cristo. Si en vez de restaurar, regañamos y castigamos, entonces lo que hay ahí es condena. Hay una pérdida completamente. La persona se desanima más de lo que ya está, se aparta, se puede ir, se pierde. No, no, estamos para restaurar. Ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restáurenle, restauren. Muy importante. Muy bien. Número 11. ¿Qué otra advertencia hay en la última parte del versículo 1 y el versículo 3? Bueno, lo leímos, ¿verdad? Dice, no seas que tú también seas tentado. O sea, cuidado con caer, no confiarse, no ser orgulloso. Aún el más espiritual, amado, puede caer. Aún el más espiritual puede caer. No se confíe, no ande con orgullo. Seamos humildes, con espíritu de mansedumbre siempre. Aún el más espiritual está sujeto a tentaciones. Por lo tanto, no hay lugar para el orgullo. Es solo la gracia de Dios que nos mantiene victoriosos, amados. Esta es la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda. No somos nosotros, no es porque nosotros seamos carga. No, 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 no. Es la obra de Dios en mí. Es por Él que somos victoriosos. Él es el que nos da la victoria. Somos victoriosos, pero gracias a Él, por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, por todas las cosas que ganó para nosotros en esa cruz. Es por Él, amado. Se trata de Jesús, se trata de Él, es Dios quien nos mantiene victoriosos. Muy bien, número 12. Otra parte de la restauración es, según el versículo 2, bueno, lo vimos, ¿verdad? Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esto es lo que dice el versículo 2. Esta es otra forma de restaurar a nuestros hermanos en Cristo, a nuestro hermano en Cristo, a nuestra hermana en Cristo. Es otra parte de la restauración. Esta es otra parte de la restauración. Sobrellevar las cargas de mi hermano en Cristo, de mis hermanos en Cristo, de mi hermana en Cristo, sea quien sea, sobrellevar las cargas. Las cargas que debemos llevar de nuestros hermanos son las cargas pesadas, amados, las cargas abrumadoras, cargas que el hermano es incapaz de sobrellevar solo. No se refiere a las cargas normales de cada día, las cuales él sí tiene que llevar, por supuesto. Eso nos enseña el versículo 5, solo que no sale acá el versículo 5, pero ya lo vamos a buscar porque vamos a leer todo ese texto. Súper importante. Eso está en Gálatas 6. Voy a leerlo todo otra vez. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. ¿Ves lo que dice la palabra? Esta es la nueva versión internacional, ¿verdad? Se entiende un poco mejor. Ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Entonces, hay cosas del día a día que nosotros debemos de cargar. ¿Y cuáles son las cargas que debemos de ayudar a cargar a nuestros hermanos? Esas que son pesadas, amado. Esas que son abrumadoras, que son difíciles de llevar. Esas donde necesitamos apoyo y ayuda. En esto conocerán que son mis hijos, en que se amen unos a otros. Esto es lo que nos enseña la palabra. Hay gente con cargas muy pesadas. Hay hermanos en Cristo suyos con cargas muy pesadas. Ayúdele a sobrellevar
sobrellevarlas. Ayúdele a cargar. Y si usted también tiene cargas pesadas, póngalas encima de sus hermanos también. Comparta esas luchas. Confesemos pecado. No lo encubramos. Exhortémonos. Amonestémonos unos a otros. De eso es de lo que estamos hablando. Y de eso es de lo que trata esta clase. Muy bien, número 13. Mateo 18, 15, 17 nos da un modelo de cómo tratar con alguien que ha pecado contra nosotros. ¿Cuáles son los 3 pasos a seguir? Bueno, lo voy a leer yo, amado. Aquí lo tenemos. Dice la palabra. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo el asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Vea lo que está diciendo la palabra aquí. Ok, ¿de qué trata esto? Si mi hermano peca contra mí, si me hace algo a mí, si el asunto es conmigo, entonces voy a seguir los siguientes pasos, ¿verdad? Anclado en la palabra, según lo que nos enseña la palabra, de cómo tratar con alguien que ha pecado contra nosotros. Un ejemplo podría ser que esta persona le gusta mucho el tema de las palabras de doble sentido, los chistes, las malas palabras, ¿verdad? Los apodos, y resulta que me faltó al respeto por medio de estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, voy a anclarme en la palabra, siguiendo estos 3 pasos. Primero, en privado con él, hablar a solas. Si lo entiende, he ganado a mi hermano, porque de paso lo exhorté, de paso lo amonesté. Muy bien, pero resulta que no me escuchó y al día siguiente vuelve con la misma cantaleta y vuelve otra vez a pecar contra mí. Entonces ahora voy y tomo testigos conmigo y volvemos a llamarle la atención, volvemos a poner el asunto en juego para ver si se resuelve con testigos. ¿Y cuál es el objetivo de que los testigos estén ahí? Pues obviamente que ellos den un consejo, un punto de vista y buscar la forma de solucionar el problema. Resulta que no escuchó, no entendió ni con los testigos y al día siguiente vuelve con el mismo tema y otra vez. ¿Y qué nos enseña ahora? Decirlo a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, dice que lo trate como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Esto está hablando en un contexto judío, ¿verdad? Recordemos que los cobradores de impuestos, la gente, los judíos no los querían, a pesar de que ellos eran del mismo pueblo judío, pero no los querían porque cobraban los impuestos, tenían una mala fama, eran despreciados por sus mismos hermanos. Eso en el contexto de lo que es un cobrador de impuestos, ¿verdad? Ahora vamos a explicar un poco sobre eso. ¿Por qué a solas el primero? Esto evita la vergüenza, primero que todo, protege la relación, evita los chismes y da la oportunidad del arrepentimiento. Vea qué buena que es la primera. La función de los testigos, confirmar los hechos y asegurar justicia. Y como les había dicho, también ayuda a aconsejar. Es muy importante. Y después con la iglesia. Y si no oye a la iglesia, amado, dice tratarlo como un gentil o como un publicano. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Amado, esto no quiere decir que es un rechazo con odio, primero que todo, ¿verdad? Y a lo que se refiere es a tratarlo como un inconverso, o sea, como una persona que necesita ser evangelizada, porque esta actitud no es la de un hijo de Dios. ¿Se entiende ahora mejor? Como a un inconverso, como a alguien que no ha recibido a Cristo, como a alguien que no ha nacido de nuevo. Esta persona necesita ser evangelizada. No ha conocido a Cristo, porque lo muestra con sus acciones. No lo entiende y por eso toda esta situación. Bueno, muy bien. Alto. ¿Cuál de estos 3 pasos es más difícil para usted? Bueno, es que no es muy común, ¿verdad? No vemos mucho esto, o al menos no se ve. Yo nunca lo he visto esto. En ninguna de las iglesias que he estado, he visto una situación como esta. Es que es bastante fuerte, amado. Ya donde hay 2 o 3 testigos que saben sobre el tema, amado, y que están ahí alrededor de nosotros, ya yo siento que es bastante fuerte, ¿verdad? ¿Cuánto más llegar al punto de la iglesia? Que toda la iglesia lo sepa. Es bastante fuerte. Nunca he visto una situación de estas ni que se amoneste a alguien
alguien de esta manera. No sé si en otras iglesias se aplique, pero vemos que esta es una enseñanza bíblica. Por tanto, creo que es bueno, amado, porque viene de parte de Dios. Sobre todo la primera, me parece la más justa de todas. Me parece un momento de arrepentimiento. Me parece un momento para dar una segunda oportunidad, para arreglar las cosas. Tiene mucho sentido, está muy bien estructurado. Muy bien, esa es la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Considera usted este modelo al tratar con los que lo ofenden? Bueno, eso ya es algo de cada quien, ¿verdad? Como les decía, yo nunca lo he visto en las iglesias en las que he estado, ni tampoco lo he aplicado. No he tenido problemas así tan profundos con alguien como para que suceda esta situación. Bueno, y creo que con todo lo que dijimos ya contestamos la 14, la 15 y la 16, ¿verdad? Al menos la 14 dice, porque es importante hablar primero a solas con la persona. Bueno, ya lo dijimos, es común dejar de lado el primer paso y pasar directamente al chisme. Eso es otra cosa que se da. No podemos hacerlo así. Tenemos que hacerlo bien, como nos enseña el Señor en la palabra, porque esto restaura a la persona, la confronta, la amonesta, la exhorta. Hay arrepentimiento cuando se hacen bien las cosas, cuando se comparten, cuando se habla sobre el tema. La gente es cambiada, la gente es edificada cuando se hacen las cosas de la forma correcta. Luego dice la 15, ¿cuál es la función de los dos testigos o más? Bueno, ya lo vimos también. ¿Qué consecuencias hay de una persona que no oye? A la iglesia. Bueno, también lo vimos, amado. Ya habíamos contestado la 14, la 15 y la 16 en todo este comentario que hicimos. Vean lo que dice acá. Tenerlo como gentil y publicano no quiere decir rechazarle como persona o ser crueles, sino tratarle como una persona inconversa, como si fuera un inconverso, como si fuera una persona que no conoce de Cristo, que necesita ser evangelizada. Muy bien, repaso del falso y verdadero. Los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo, ¿verdadero o falso? Falso. Completamente falso. Muy bien. No debemos reprender a nadie, solo aceptarle. Falso. Completamente falso. La amonestación debe ser basada en la bondad. Verdadero. Muy bien. Avergonzar a la persona caída le motiva a dejar el pecado. Falso. Completamente falso. Muy bien. Muchos exhortan sin tener toda la información necesaria. Verdadero será. Sí, es verdadero. Muchas personas exhortan sin tener el conocimiento necesario. Puede ser sobre el tema como tal o incluso falta de conocimiento bíblico. Se da muchas veces así. Es que muchas veces nosotros queremos ayudar a alguien y decimos cosas sin saberlas, sin conocerlas a profundidad. Y hay que tener un poco de cuidado porque si bien es cierto nuestras intenciones son buenas, podríamos dañar dando un consejo errado. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Pero las intenciones están bien, perfectas. De un hijo de Dios que ama a sus hermanos y que quiere ayudarlos, por supuesto. Ese debería de ser el sentir de nosotros siempre. Pero es importante informarnos y tener conocimiento. Si le hablamos con ternura, no se va a tomar en cuenta la seriedad de su pecado. Falso. Es falso, yo lo tengo falso acá. Está un poco complicada de entender, ¿verdad? Si le hablamos con ternura, no se va a tomar en cuenta la seriedad de su pecado. No, por supuesto que es falso. Sí se va a tomar en cuenta. Aunque lleguemos con amor y con bondad, sí se va a tomar en cuenta. Nuestra mansedumbre no quiere decir que no nos vamos a tomar en serio esta amonestación. Sí es serio. Que yo hable así suave, que sea manso, imitando el carácter de Cristo, no quiere decir que no sea serio. Realmente sí lo es. Pero Dios nos enseña a hacer esto con amor, a amonestar, a restaurar con espíritu de mansedumbre. El primer paso de la exhortación es una denuncia ante la iglesia. Falso. Falso, muy bien. Antes de amonestar a otro, debo examinarme a mí mismo. Verdadero. Verdadero, así es. Saca primero la viga de tu ojo para después sacar la paja en el ojo de tu hermano. Parafraseadamente, ya hemos escuchado este texto antes. Muy bien, vamos a ir acá a esta columna. Vamos
Vamos a terminarla y vamos al falso y verdadero del principio. Oramos y finalizamos. Muy bien. Avergonzar a alguien públicamente es contraproducente, causa rebeldía en vez de arrepentimiento. Ya lo habíamos leído. Para estudiar, ¿cuál es el pecado grave que merece una amonestación? ¿Qué dice la palabra en Tito 3:10? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Amén. ¿Cuál es el pecado grave que merece ser amonestado aquí? El que cause división. El que cause divisiones. Amado, esto no es de Dios, causar divisiones. Es tan grave el pecado de causar divisiones que dice el versículo 10 y 11. Sabiendo que el tal sea pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Vea qué grave, es muy grave. La persona está pervertida, está pecando continuamente, se condena a sí mismo. No es un error pequeño, amado, las divisiones. Es algo que afecta a toda la iglesia. No está bien. Eso es lo que anda buscando el diablo y las tinieblas, dividir, dividir, dividir. Habla de divisiones, Cristo en la palabra. ¿Cómo estaban el día de Pentecostés? Dice, unánimes. ¿Cómo quiere que estemos el Señor con Él? Siendo uno. Así como soy yo uno con mi Padre, así con ustedes. Uno, unidos, unánimes, juntos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Juntos, juntos, siempre juntos. No divisiones. Vea la gravedad del pecado de división, amado. Después de una y otra amonestación, deséchalo, deséchalo. Esta es más grave que la persona que peca contra ti. Lo que estábamos leyendo en Mateo 18 del 15 al 17. Esta es más grave. Y vemos que hay chance de arrepentimiento. Después de una y otra amonestación, o sea, vaya donde su hermano, dígale que eso que está haciendo está mal. Dígale que se arrepienta, amonéstele, exhórtele. No está bien causar divisiones entre los hermanos de la iglesia, dividir a la gente en la iglesia de una o de otra manera. Hay muchas formas de dividir, amado. Y el que está haciendo esto está cometiendo un pecado perverso y gravísimo, amado. Dios no nos quiere divididos, nos quiere juntos, unánimes. Así es como Él nos quiere, como un solo cuerpo. ¿Cómo es un cuerpo? Es una unidad, es uno. Somos uno con Cristo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. No hay ningún error en esta analogía. Es así, uno, no divididos, amado. Por eso todo este tema de las divisiones y de las diferentes denominaciones, amado, no me parece tan relevante. Somos la iglesia universal. Creemos en el Señor Jesucristo. Esto es lo que realmente debe de importar y tenemos que estar unidos, unánimes. Debemos de obedecer la palabra de Dios y que nuestra mayor ancla sea la palabra de Dios y no lo que nos enseñen en las diferentes denominaciones en cuanto a división. Sí, es que ellos creen en esto, ellos practican lo otro, ellos hacen esto, ellos hacen la alabanza de esta forma, ellos de otra, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema amplio, amado, para hablar. División, 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 división. No podemos estar divididos. Dios no nos quiere divididos, nos quiere juntos, unidos, unánimes, orando en todo tiempo, por todo y por todos. Eso es lo que quiere realmente Cristo. Ya basta de dividir. El que comete división, gran mal hace. Aquí está esta palabra en Tito. Tito 3, 10, 11. No se les olvide esta palabra, amado. ¿Y cuáles son algunas formas de causar divisiones? Bueno, están los chismes, están las murmuraciones, las críticas constantes, crear bandos en la iglesia. No sé si usted ha visto eso. Ya tienen sus grupitos. ¿Qué es eso? Y se olvidan de el recibir a las personas, de hacer parte a los nuevos de la iglesia, de acercarse a nuevos hermanos en Cristo que necesitan crecimiento espiritual, ofrecerles apoyo, ayuda. A veces llegamos a la iglesia y lo primero que hacemos es correr al grupito de nosotros. Y a ese grupo no entra nadie, solo nosotros. Cautiva la palabra de Dios entre ese grupo de personas. ¿Qué es eso? No, amémonos, por supuesto. Habrán amistades que
son muy fuertes en la iglesia y tendremos nuestro grupo incondicional de amigos, de hermanos en Cristo, pero también estemos para otros hermanos en la iglesia. Tomémoslos en cuenta, invitémoslos, hagámoslos parte de, somos el cuerpo de Cristo. No hablemos de denominaciones, hablemos de nuestra iglesia local y de las divisiones que hay en ella. Rompamos con eso, no más. Un cambio de actitud, anclados en la palabra, siendo obedientes a Cristo. Todos somos miembros de un solo cuerpo. Tenemos que estar unánime. Amado, esto y mucho más causa divisiones. Podríamos seguir hablando, una lista extensa. Pero bueno, muy bien. Para meditar, ¿cómo podemos amonestar? Bueno, en Romanos 15:14 encontramos otra palabra maravillosa. También en Romanos 14:13. Vamos a dejarlo de tarea. Aquí hay un texto. El que amonesta tiene que tener bondad y conocimiento. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Romanos 15:14. Pero principalmente requiere que haya quitado la viga de su ojo para ver la paja en el ojo del otro. Muy bien, para crecer, lea Génesis 36 al 42, un capítulo por día. El material nos sigue invitando a leer la palabra. Memorice Gálatas 6:1. Vamos a leerla en la nueva versión internacional. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Esta es la palabra a memorizar de esta semana. Falso y verdadero. Y oramos. Es mejor no denunciar el pecado porque podría desanimar al hermano. Falso. Falso, completamente falso. Se debe amonestar siempre con una actitud humilde y de amor. Verdadero. Verdadero, muy bien. Los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo. Falso. Completamente falso. Oramos. Gracias, precioso Dios, por esta hermosa clase sobre la amonestación. Gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por las personas que también estuvieron presentes en esta clase y por todas las personas que verán también esta clase en la repetición. Te pedimos que nos guardes esta noche, que podamos tener un sueño pleno, Señor, que nos permitas descansar y nos permitas también amanecer bien al día siguiente y tener un lindo fin de semana, donde podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido de ti, tanto en esta clase como en todas las clases pasadas. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén.